días, queridos hermanos. Buenos días. Gozoso de poder compartir este espacio, este momento. Y cuando uno estudia la vida del Señor Jesucristo, como lo hemos estado haciendo en los últimos meses, llegamos a dos capítulos muy importantes del Evangelio según San Juan, como es el capítulo 18 y el capítulo 19. ¿Por qué son importantes? Porque esos dos capítulos cubren una parte fundamental de nuestro credo, una parte fundamental de nuestra fe, que es el juicio, la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo, incluida su sepultura. Y cuando uno entiende que el Evangelio de Juan es un evangelio diferente al resto de los evangelios sinópticos, comprende que Juan hay cosas que omite, que sí encontramos en los otros evangelios, pero también Juan tiene la maravillosa oportunidad, guiado por el Espíritu Santo, de contar eventos muy cuidadosamente seleccionados que no están en otros evangelios. Pero llegamos así al capítulo 18 de Juan y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el Señor Jesucristo esté preparado para enfrentar esto que tiene por delante? Y yo creo que, guiado por el Espíritu del Señor, algo nos adelantó, algo nos permitió tener un poco la misma visión que tenía el Señor cuando algo compartió el Salmo 84. Dice el salmista en el verso 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Verso 7, irán de poder en poder. Verso 8, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios. Verso 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro del ungido. Hermanos, esto es lo que había en el corazón del Señor. No me cabe ninguna duda. El Evangelio de Juan, capítulo 18, lo podríamos dividir en tres partes. No se asusten, no hay tiempo para estudiarlo. Pero hay tres partes muy bien marcadas. La primera tiene que ver con el arresto. La segunda tiene que ver cuando Jesús se presenta frente a las autoridades religiosas. Y la tercera tiene que ver cuando Él se presenta frente a las autoridades políticas. Vamos a mencionar algunas cosas y algunas de ellas para introducirnos en un solo versículo, que es el que hoy me gustaría compartir y ampliar, porque la verdad me pasó algo interesante. Siendo un capítulo que he leído muchas veces, esta vez el Señor me permitió detenerme en uno, pensar en uno y tratar de comprender y ver algo nuevo en este versículo que seguramente leí muchas veces, pero nunca me detuve. Primero, el arresto. Qué interesante que Juan no diga nada de lo que pasó a solas el Señor en Getsemaní. No menciona la agonía, no menciona el sufrimiento. Cuando vemos el versículo 1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y con antorchas y con armas.
Y Juan se detiene y dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscas? No habla nada Juan de ese sudor como grandes gotas de sangre. Juan no dice nada que sus discípulos no fueron capaces de velar con él. Juan omite todo eso. Porque lo que pasó en ese jardín correspondía a la soledad entre el Padre y el Hijo. Pero aquel hombre, Jesús, oró. Y su corazón se fortaleció. Y se levantó de aquel lugar, como decía el salmista, con un escudo que nadie podía ver. Y con ese escudo que él tenía, pudo enfrentar y salir al encuentro de esta multitud que llegaba. Era una gran compañía de personas. Algunos estudiosos dicen que tranquilamente puede haber entre curiosos, militares, asistentes de políticos y de religiosos, casi 50 personas. ¿Se imaginan? 50 con antorchas, y era de noche. Y Jesús no les esperó, les salió al encuentro. El control lo tenía él, porque los ojos de Jehová estaban sobre su ungido. Y como él no tenía temor, los enfrentó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Creo que era una pregunta que caló hondo dentro del corazón de esas personas. Dice la palabra de Dios, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿A quién buscáis? ¿No tuvieron oportunidad para aprenderme? ¿No me vieron tantas veces, aún en el templo, enseñando? Vienen a buscarme de esta manera, de noche, con una multitud. ¿A quién buscáis? Porque si no les queda clara la luz de la antorcha, ¿a quién están buscando? A Jesús de Nazaret, pues yo soy. No demos vueltas. No vamos a postergar esta hora para la cual yo vine. Queridos hermanos, Jesús enfrentó esto por vos y por mí. ¿A quién buscáis? A Jesús, yo soy. Cayeron en tierra, tal vez impresionados por la palabra, como dicen algunos estudiosos, tal vez impresionados por la autoridad con que lo dijo, tal vez simplemente impresionados, porque esperaban a alguien que estuviese huyendo y escapando, sin embargo les enfrentó. Se adelantó y le dijo, yo soy, aquí estoy. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer, háganlo, pero por favor, dejen ir a estos ojos. Con qué amor el Señor Jesucristo protegió a los suyos. Un adelanto, queridos hermanos, de cómo nos protege a nosotros. Un adelanto del interés que Jesús tiene por cada una de las personas cuando los increpa y les pregunta, ¿a quién están buscando? Y es la gran pregunta que hoy hace Dios al corazón del hombre, ¿a quién estamos buscando? Y si tenemos en claro a quién estamos buscando, implícitamente hay una segunda pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual lo estamos buscando? Porque muchas veces al Señor Jesucristo lo buscaban y Él entendía el motivo, pero ahora Él sale a enfrentarlos. ¿Cuál es el motivo? Me vienen a aprender, me vienen a tomar preso, me vienen a buscar para asustarme, me vienen a buscar para juzgarme. Esta primera parte es muy clara. Dice Juan que los discípulos huyeron. Se quedó ahí Pedro. Se quedó Juan, aunque él no se nombra a sí mismo. Pero él fue testigo de lo que pasó.
Porque Juan da detalles que los otros evangelios no dicen. Juan cuenta que Mateo, que Pedro en su arrebato sacó una espada, como una espada, un seguidor de Cristo con espada, la tenía oculta, sus orígenes no eran buenos. No era el único de su grupo que era hombres de arma en cintura, celotes, aquellos que enfrentaban al poder político. Pedro era pescador, pero tenía su corazoncito, algo que lo vinculaba con la violencia. Sacó la espada y le cortó la oreja derecha. Solo Lucas y Juan mencionan que es la derecha. Y solo Juan dice que ese pobre hombre se llamaba Marco. Y el Señor frenó esa situación, no lo podía aceptar. Mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, mis seguidores no son como los seguidores de los otros reinos. E inmediatamente curó esa herida. Y Jesús es tomado prisionero. La segunda parte del Evangelio tiene que ver cuando Jesús está frente al juicio de los religiosos judíos. Verso 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Y dice Juan, versículo 14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y aquí me detengo. Este versículo me flechó. Juana Clara era Caifás. Para entender lo que Juan está diciendo en el versículo 14 tenemos que ir al capítulo 11. Vamos todos hasta el capítulo 11. Jesús había resucitado a Lázaro. Jesús había compartido un momento con esa familia que él tanto ama. Y sabiendo Jesús que esto iba a traer problemas. Dice el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había dicho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Me cautivó volver a este pasaje a releerlo otras veces. Nunca me había detenido a entender lo que estaba pasando. Algunos creyeron porque vieron, qué lástima. Parece que siempre necesitamos ver para creer. Pero algunos vieron a Lázaro y creyeron. Pero algunos escépticos, dudosos,
tal vez llenos de maldad en su corazón, fueron y dieron voces, chismosos. Ahora, cuando los principales religiosos se enteraron, no dudaron. Cuando uno lee atentamente, dice que haremos, porque este hombre hace muchas señales. No dijeron qué haremos con este fraude, qué haremos con este inventor, qué haremos con este actor, no, qué haremos con este que verdaderamente hace señales. Las vieron, las habían entendido, pero no creyeron en él. No creían en Jesús. Si le dejamos, todos van a creer. Indudablemente el problema ahí estaba en creer en Jesús. Muchos ya estaban creyendo en él. No nos podemos dar el lujo que sigan creyendo en él. Porque esto va a poner en problemas nuestra posición religiosa. Y no solo eso, nos puede dar problemas con la política, con los romanos, con el gobierno de turno. Porque algunos lo están proclamando rey. Cuidado con esto, porque no hay otro rey sino el César. Pensemos bien lo que estamos a punto de hacer. Entonces Caifás, sacerdote que le tocó por turno, Josefo cuenta un poco de historia sobre estos tiempos y dice que muchas veces el Imperio Romano aprovechaba y forzaba la elección de los sacerdotes y sumos sacerdotes. Ustedes saben que sacerdotes eran muchos, pero siempre se escogía, se sorteaba quién le correspondía ser el único sumo sacerdote que ese año tenía el trabajo de entrar al lugar santísimo a ofrecer la ofrenda por el pecado del pueblo. Bueno, ese año había tocado a Caifás. Entonces Caifás, uno de esos sumos sacerdotes de aquel año, vosotros no sabéis nada. Qué manera de humillar. Pregunto, ¿qué sabemos nosotros? Nos gustaría que nos traten así. Ustedes no saben nada. No solo que no saben nada, ustedes no piensan. Y ahí pronuncia esas palabras que Juan menciona en el capítulo 18. Y son las que yo quiero brevemente meditar. Pero lo más interesante es lo que dice el verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo. No fue movido por el miedo, el temor, la zozobra, sino que sin darse cuenta, guiado por el Espíritu, profetizó. Sin medir el alcance de sus palabras. Volvemos a Juan 18. Había dado el consejo de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Consejo. Se sintió con la autoridad suficiente para aconsejar. ¿Qué aconsejó? Algo tienen que hacer con este hombre. Pero hermanos, más allá del consejo de este hombre, hay otro consejo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, el cual Dios levantó sueltos de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte que fuese retenido por ella. Entregado por el determinado consejo de Dios. Hermanos, Dios aconsejó que Jesús tenía que morir con nosotros. No fueron los hombres únicos que lo prendieron y lo juzgaron.
No fue un sumo sacerdote que supo sacarse de encima a Jesús. El consejo vino de Dios. Consejo y anticipado conocimiento. Nos conocía. Sabe nuestro problema. Sabe nuestra bajeza. Sabe nuestra situación. Sabe nuestra necesidad. Sabe que la única forma de solucionar nuestro problema del pecado y nuestra reconciliación con Él mismo era a través de la muerte de Jesucristo. Él aconsejó y el Hijo obedeció. Cristo enfrenta la cruz por cada uno de nosotros. Cuando Pablo se despide de los hermanos ahí en Mileto, pensando partir para Éfeso, les dice: porque nunca he renunciado a anunciar el consejo de Dios. Que poco tenemos presente el consejo de Dios, que poco tenemos en cuenta y que poco valoramos ese consejo. Antes que el mundo fuese creado, ese consejo ya fue dado en nuestro favor. Pero siguiendo las palabras de Caifás y hablando de conveniencia, él pensaba en lo que era conveniente. ¿Para quién? Para él, para sus secuaces. Porque se llenaba en la boca quejándose del imperio romano y del gobierno, pero bien que aprovechaban la situación. Bien que por el otro lado aceptaban que el imperio romano los esclavice con impuestos. Porque eso mantenía a la gente tranquila y quieta y daba lugar para sus negociados. ¿Cuáles? Los que Jesucristo más adelante iba a declarar en el templo. Ustedes convirtieron mi casa en una cueva de ladrones. ¿Quiénes? Caifás y sus secuaces. Los escribas, los fariseos, los religiosos, a los que solo les importaba el legalismo y el ritualismo, y no la presencia de Jesús, el ungido de Dios, el que estaba cambiando vidas, el que hacía las señales, el que hacía los prodigios, el que hablaba con autoridad. A este no nos conviene tenerlo cerca. Pero dice Juan, en el capítulo 16, verso 7, palabras de Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no va a venir. Eso es lo que realmente conviene. Conviene que Jesús muera para que yo tenga vida. Conviene que Jesús enfrente la muerte para que yo sea reconciliado con Dios. Conviene eso porque es la única manera de llegar al Padre, no por otra cosa, no hay otra conveniencia. Convenía eso no porque es mejor ser cristiano, convenía eso no porque es mejor usar los domingos para ir a la iglesia, convenía eso porque Jesús es el único que puede cambiar nuestra vida y hacerla distinta para que el mundo vea que Jesús está vivo en nosotros. Eso es lo que convenía. Hebreos, el autor de Hebreos dice en el capítulo 2, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria, coronado de honra. Habla de su padecimiento y dice en el verso 10, porque convenía. Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, convenía que lleven muchos hijos a la gloria. ¿Cómo? A través de la muerte. Convenía. Aquellos le prestaron atención a ese consejo y sintieron que era mejor, era más conveniente ir a aprender a Jesús. De una manera bochornosa, vergonzosa,
ir a buscarlo de noche, salir con armas, llevarlo ante un concilio que estaba en contra de todo lo que para ellos era lo correcto. Un juicio simulado de noche, sin testigos, sin posibilidad de defensa. Un juicio que terminó y empezó en el mismo día cuando eso estaba prohibido por la ley de los judíos. La única manera de que un juicio empiece y termine el mismo día era que fuera declarado inocente. Nunca un juicio de un culpable duraba un día. Jamás. Estaba en contra de la ley. Ellos lo hicieron, no les importó nada. Y vienen a hablar de conveniencia. Dice Hebreos 7, porque tal sumo sacerdote, tal, no el otro, no el que conoce la religión humana, este Jesús nos convenía como sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos mismos. Este sí que nos conviene. ¿Por qué? Caifás menciona entre su dialecto y dice un solo hombre. Él entendía que valía esa muerte, valía ese sacrificio, valía quedar mal matando a uno. Pero esto va a ayudar a la nación. Esto nos va a ayudar a nosotros. Es preferible que muera uno y no que mueran todos. Ese es el argumento de Caifás. Y en el fondo estaba acertando. Romanos capítulo 5, verso 17. Porque si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, dice Pablo, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Dios se hizo hombre, un hombre, un representante. El primero no falló. Adán pecó, Adán se equivocó. Atrás de Adán seguimos todos. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tenía que venir otro hombre, un solo hombre entre Dios y nosotros. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo, con un solo sacrificio, hizo perfecto a todos los santificados. Una sola vez la sangre derramada, una sola muerte en la cruz vergonzosa. Una sola muerte y una resurrección triunfante. Uno, solo uno marcaba la diferencia. Para ir terminando, la última expresión de Caifás, un solo hombre muriese por el pueblo. Qué interesante esto de morir por. Morir por. Pablo escribe en Romanos, en el capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por nosotros. Murió por nosotros. Tal vez algunos se animen a morir por el justo, pero Él murió por los pecadores, murió por los enemigos, murió por los rebeldes, murió por los incrédulos, murió por los que no tienen en cuenta a Dios. Murió por todos. Murió por mí. La pregunta es, ¿murió por vos? ¿Entendemos el sentido de lo que estamos leyendo? ¿Entendemos el significado de lo que significa Juan 18 y Juan 19 que tantas veces hemos leído? Finalmente, Jesús es mandado al poder político. Jesús ante Pilatos. Un minuto el diálogo, simplemente me quedo.
Dice el verso 37 de Juan. Entonces dijo Pilatos: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tú dices que soy rey. Si vos estás seguro de lo que estás diciendo, estás esperando para aceptar la verdad, está diciendo Jesús a Pilatos. Tú dices que soy rey. No me lo preguntes a mí, tú ya lo estás diciendo. No me estás acusando, no encontraste ninguna prueba, no hay testigos en mi contra, los testigos son falsos. Y Pilatos daba vuelta, y dice en el verso 38, le dijo a Pilatos: ¿qué es la verdad? El gran problema del ser humano, el gran problema que tenía Pilatos. Tenía la verdad enfrente y no la aceptó. La dejó pasar. Queridos hermanos, perdón por la demora, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Qué hacemos con Él? Cuando uno ve todo el capítulo 18, Pilato eligió el compromiso y terminó en la historia, como aquel que se lavó las manos. Partícipe del asesinato del inocente. ¿Qué hacemos con Jesús? La multitud eligió a Barrabás. No queremos que este reine sobre nosotros, no queremos a Barrabás. ¿Qué hizo Pedro? Le negó 3 veces. Pero Jesús de una manera amorosa le perdonó, la restauró y lo usó para la gloria de Dios. ¿Qué decir de Judas, que con un beso le traicionó por algunas monedas de plata? Y sin arrepentimiento, simplemente con un cargo de conciencia se suicidó. ¿Qué hacemos con Jesús? Prefiero pensar en lo que hizo Jesús. Él cogió la cruz por mí. Prefiero pensar en Jesús. Él terminó siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Prefiero quedarme con Jesús, aquel que la muerte no va a poder retener. Queridos hermanos, que aprovechemos este tiempo que tenemos en este mundo mientras el Señor lo permite, para mostrar a este Jesús, al que puede cambiar las vidas. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte gracias porque Jesús, después de orar al Padre, salió fortalecido. Y con esta fortaleza enfrentó a aquellos que lo perseguían, a los discípulos que sin entender lo abandonaron, a aquellos que con dudas lo seguían de lejos, a aquellos que mintieron en los juicios, a aquellos indiferentes que no se jugaron por él. Pero Jesús tenía un propósito eterno y era salvarlos. Y hoy te decimos gracias por una salvación que no merecemos. Hoy te decimos gracias por Jesús, porque solo en su nombre hay salvación. Gracias por la oportunidad que hoy nos diste de anunciar su nombre, de anunciar su palabra. Gracias por esta oportunidad nuevamente de abrir la Escritura y estudiarla, con sencillez, con limitaciones, con nuestras debilidades. Pero gracias que tu Santo Espíritu trae luz. Y cuando tu Espíritu nos ilumina, se quitan las tinieblas de nuestros ojos y de nuestro corazón. Y podemos creer en Jesucristo para vida eterna y vida en abundancia. Despídenos con tu paz. Acompáñanos en lo que resta en este día, que podamos seguir
honrar y glorificar tu nombre. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús.